Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Iniciamos el programa 33, capítulo 5, sección 2, la voz que habla por Dios. Antes de comenzar a explicar el párrafo 1, aquí José Antonio una vez más, a mano derecha tengo Pepe. Hola, encantado. Hola. Hola. Hola, aquí Peque y encantada de compartir UCDM con vosotros. Hola, Antoñita, estoy con vosotros. Hola, saludos. Hola, soy María, buenas. Bueno, ¿qué tal? Encantado de estar todos juntitos. Comenzamos con el párrafo 1. Párrafo 1. Curar no es crear, es reparar. El Espíritu Santo fomenta la curación mirando más allá de ella, hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria, y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. El Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. Tu voluntad se encuentra todavía en ti, porque Dios la ubicó en tu mente, y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya, mientras perdure el tiempo. El milagro mismo es un reflejo de esta unión de dos voluntades entre Padre e Hijo. Genial. Curar no es crear, es reparar. Crear, ya dijimos que es una función que Dios nos dio y con la cual somos muy felices en el reino de Dios, en la realidad. Aquí ya hemos comentado más de una vez que no creamos, aquí fabricamos, utilizamos otro verbo para diferenciarlo un poquito de lo que es crear, porque crear lleva integrado la idea de que aquello que se crea se hace real. Entonces, cuando fabricamos, en realidad parece que creamos cosas, pero todo es pasajero aquí, todo. Hay muchas cosas que en el mundo consideramos que son para siempre y algunas como por ejemplo los mares, los lagos, las montañas, incluso las montañas se erosionan y pasan a otro tipo, a otra cosa. Aquí te dice curar como sinónimo de reparar algo que no es correcto y que necesita reparación o algún tipo de corrección. Por eso es reparar, ¿no? Estamos corrigiendo una idea, en realidad no se crea algo nuevo de algo que se ha destruido, sino más bien lo que se hace es reparar, corregir y eso significa abandonar. El curso también lo llama deshacer,
Cuando tenemos ideas en la mente que parece que son muy reales y no hay manera de que desaparezcan de la mente, pues perfectamente desaparecen y de hecho ese es su destino. Siempre y cuando no sean ideas que estén basadas en el amor. El destino es que la mente sea deshecha de aquellas ideas que no traen paz o alegría o felicidad. Entonces, son deshechas significa que se abandona, igual que la niebla, pues se va disipando y deja ver lo que hay más allá. El Espíritu Santo fomenta esta curación mirando más allá, en línea 2, hacia lo que los hijos de Dios eran antes de que la curación fuese necesaria y hacia lo que serán una vez que hayan sanado. Todo esto es desde el punto de vista aparente, porque claro, aquí estamos hablando indirectamente del pasado, presente y futuro, pero en realidad es todo apariencia. Por ejemplo, parece que se nos dice que vamos hacia algo futuro y al mismo tiempo se nos está diciendo que ese algo futuro en realidad es pasado. Ya pasó. Eso lo que quiere decir es que la ilusión del tiempo es solamente eso, ilusión. Y nos da la sensación de que partimos de un pasado muy lejano, estamos en este momento actual y parece que vamos hacia el futuro, hacia algo diferente. Pero en realidad, sanar la mente significa que todos los obstáculos de la mente van saliendo, van deshaciéndose, y que conforme se van deshaciendo, lo que queda es lo que siempre estuvo. Por lo tanto, si siempre estuvo, nos da la sensación como si en realidad fuéramos otra vez al punto original. Por eso le preguntaron a Jesús en aquellos días: Maestro, explícanos cuándo será el fin del mundo, ¿no? Y aquel les respondió: ¿habéis descubierto ya cuál es el principio? Va a preguntar por el fin. Bueno, esa respuesta que dio Jesús significa que el fin y el principio están en el mismo punto. Por lo tanto, cuando nos da la sensación de que vamos hacia un futuro donde termina todo, ese punto es el punto original de donde comienza todo, el alfa y el omega. Y ese punto original o fin, que en realidad ninguna de esas palabras es válida, porque las dos se aplican, es como un círculo que no tiene fin, pues ese mismo punto es donde se para el tiempo y el tiempo ya no tiene sentido. Parece que tiene sentido mientras estemos aquí y nos dé la sensación de que vamos en una línea donde hay pasado, presente y futuro, ¿no? Pero en realidad la experiencia mental es más bien holográfica. Por ejemplo, este libro nos da la sensación de que empezamos por el principio y llega un día en que acabamos por la última hoja, ¿no? Nos da la sensación de que en el pasado empezamos por una punta y en el futuro acabaremos por el otro término del libro. Pero en realidad, así es como elegimos experimentar las cosas. Sin embargo, las ideas que hay en el curso, da igual que miremos en la primera página, que miremos en la mitad del libro o que miremos al final del libro, siempre nos están diciendo la misma información. Desde muchas formas diferentes, a través de distintos formatos, como es la teoría, como es las lecciones, como es el manual del maestro. Pero en realidad el contenido es holográfico. Holográfico significa que solamente somos nosotros los que tenemos la costumbre de ir de un punto a otro de forma lineal, pero en realidad la mente hacia donde volvemos, que es nuestro origen, funciona más de forma holográfica. Y eso significa que en cada parte está contenida el todo. Igual que si analizáramos una gota de agua del océano, pues da igual que nos vayamos 1000 kilómetros más allá. El agua sigue siendo agua. Entonces, en cada gota está todo el océano y en cada párrafo del libro está contenido el mismo mensaje, aunque cambie de forma. Es solamente ilusión, la ilusión del tiempo, pasado, presente y futuro. Realmente la mente sigue teniendo los mismos errores que tiene hace miles y miles y miles de años. Y probablemente en el futuro todavía la mente tendrá muchos de esos errores ahí listos para ser sanados. Lo que cambia es la experiencia de cada uno. Da la sensación de que cada uno vive su sanación en distintos momentos del tiempo, pero es solamente una ilusión. Cuando se nos ha dicho que ya algunos despertaron, parece que se nos está hablando de un pasado, y en ese pasado está contenido el fin, lo que parece nuestro futuro. Desde nuestro punto de vista, a donde han llegado otras chispitas de la mente, es a su despertar. Por lo tanto, el despertar del sueño ya se ha producido. Y aquellos que parece que se han adelantado, nos pueden contar a nosotros cómo va a ser ese camino porque la experiencia ya la han pasado. Ya nos están contando justo todo lo que estamos diciendo aquí.
Línea 3 dice, esta alteración de la secuencia temporal debería resultarte familiar, ya que es muy similar al cambio que el milagro produce en la percepción que se tiene del tiempo. Cuanto más sanas, más te das cuenta de que vuelves al estado original de todo. Vuelves al comienzo. Aquí en el mundo nos da la sensación de que nos metemos en el mundo, nos metemos en el mundo, nos metamos en el mundo, pero cuando vas a sanar la mente, cuando te encargas de esa idea que siempre te ha acompañado toda la vida, ahí te das cuenta de que vuelves otra vez al punto original. En la línea 4 dice, el Espíritu Santo es la motivación para alcanzar la mentalidad milagrosa, la decisión de subsanar la separación renunciando a ella. La motivación significa que para poder salir de esta, entre comillas, trampa ilusoria llamada tiempo y espacio, el Espíritu Santo es la manera de salir, por lo tanto es la decisión más sabia y más rápida para que se produzca. Línea 5, tu voluntad se encuentra todavía en ti porque Dios la ubicó en tu mente y aunque puedes mantenerla dormida, no puedes destruirla. La voluntad de sanar y de volver al punto original está en cada una de las personas, por eso es inevitable que todo el mundo acaba sanando. Lo único que podemos hacer es resistirnos y seguir dormidos un poquito más de tiempo. Pero es inevitable que todo el mundo despierta antes o después. Ya ha ocurrido, ¿no? Y gracias a eso podemos beneficiarnos de todos esos mensajes. Dios mismo mantiene tu voluntad viva al transmitirla desde su mente a la tuya mientras perdure el tiempo. Hasta Dios está de acuerdo en que sanemos y mantiene su voluntad de que lo hagamos. Nosotros en el fondo también queremos, pero la parte de nosotros que no quiere es la que estamos aprendiendo a soltarla y a dejarla en manos del Espíritu Santo para que volvamos a nuestra voluntad. Nuestra voluntad es realmente ser feliz. De hecho, mucha gente en el mundo que no conoce el curso, en realidad busca ser feliz. Todo el mundo busca ser feliz, pero casi todo el mundo se equivoca en la manera de conseguirlo. Unos creen que es comprando una casa, otros creen que es casándose con alguien, o teniendo hijos, o comprándose un coche, o comprándose unas vacaciones, o irse a vivir al Caribe. Todo el mundo se equivoca en la manera, pero todo el mundo aspira a ser feliz. Párrafo 2. El Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Es la llamada a retornar con la que Dios bendijo las mentes de sus hijos separados. Esta es la vocación de la mente. Antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era, y no habría podido entender la llamada al recto pensar. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación, el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Bueno, el Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Claro que sí, en este mundo estamos perdidos, porque es un mundo dual en el que exteriormente se ve amor, pero también se ve odio, guerra, se ve lucha, aparentemente creemos que la hay. Entonces, si en nuestro interior no hubiera quedado impregno en nosotros ese recuerdo del amor de Dios, que es el Espíritu Santo, no podríamos volver al júbilo que realmente somos. Por eso dice que el Espíritu Santo es el espíritu del júbilo. Gracias a Él, a dejarnos guiar y llevar por Él, a dejarnos sanar por Él, podemos despertar al júbilo que ya somos. En el apartado 2 dice, el Espíritu Santo es la llamada, porque está en nuestro interior, porque nos recuerda cuál es nuestro hogar, porque nos recuerda que somos amor, porque deseamos volver al hogar, sentimos esa llamada. Entonces, Él nos llama a que veamos que verdaderamente solo hay amor. Aunque nos parezca que hay otras cosas, no son reales, no son verdad, únicamente son sueños. Solo hay amor y Él es la llamada al amor. Apartado 3. Esta es la vocación de la mente. Absolutamente todos los hermanos del universo tenemos esa vocación. Nuestra vocación es la llamada,
está en nuestro interior. Nos recuerda cuál es nuestro hogar. Nos recuerda que somos amor. Porque deseamos volver al hogar, sentimos esa llamada. Entonces, Él nos llama a que veamos que verdaderamente solo hay amor, el ser que somos. Sigue diciendo en el apartado 4, antes de la separación, la mente no tenía ninguna vocación, ya que antes de eso simplemente era y no habría podido entender la llamada al recto pensar. No era necesario. Si el ser era, estaba con Dios disfrutando, no necesitaba el recto pensar. Ahí ya había un recto pensar, había un pensar único, un pensar unido con Dios. Esto no era necesario. Y no era necesario tampoco tener una vocación a la vuelta al hogar, porque estábamos en el hogar. Estábamos con Dios y experimentábamos el amor 100%. Estamos en el cielo, pero al creernos aquí separados, que en verdad no lo estamos, no lo hemos estado nunca, pero en este sueño nos sentimos separados de Dios. Apartado 5. El Espíritu Santo es la respuesta de Dios a la separación. La respuesta a esa separación que nunca pasó, que nunca se realizó, pues tuvo que estar con nosotros el Espíritu Santo, que es ese recuerdo del amor de Dios que está siempre en nuestro interior. El Espíritu Santo es el medio a través del cual la expiación cura hasta que la mente en su totalidad se reincorpore al proceso de creación. Bueno, la expiación es rectificar errores y el Espíritu Santo nos ayuda para poder volver al hogar, para entregar todo eso que nos está estorbando aquí en este sueño. Y de esa forma es como nos reincorporamos al proceso de creación. Despertamos de esto y nos vemos realmente donde estamos. Estamos en la casa del Padre, de donde nunca salimos. Despertamos de esto y volvemos a co-crear con Él. Volvemos al amor que ya somos. Sí, en la línea 1 pone el espíritu del júbilo. ¿Qué quiere decir el espíritu del júbilo? Júbilo es felicidad, es realidad, alegría en la mente del Hijo de Dios. Párrafo 3. Tanto la separación como el principio que gobierna la expiación dieron comienzo simultáneamente. Cuando el ego fue engendrado, Dios puso en la mente la llamada al júbilo. Esta llamada es tan poderosa que el ego siempre se desvanece ante su sonido. Por eso es por lo que tienes que elegir escuchar una de las dos voces que hay dentro de ti. Una la inventaste tú y no forma parte de Dios. La otra te la dio Dios, quien solo te pide que la escuches. El Espíritu Santo se encuentra en ti en un sentido muy literal. Suya es la voz que te llama a retornar a donde estabas antes y a donde estarás de nuevo. Aún en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra. Ello requiere esfuerzo, así como un gran deseo de aprender. Esa es la última lección que yo aprendí, y los hijos de Dios gozan de la misma igualdad como alumnos que como hijos. Sí, pues yo quería comentar una experiencia mía. Cuando escuchamos las dos voces, ¿no? Hay que aceptarlas, no hay que rechazarlas. Me refiero a la parte de ego, ¿no? Pero sí, cada vez que tú vas corrigiendo las ideas que te vienen de él, a través del Espíritu Santo, que es la mente recta, te das cuenta que cada vez el ego tiene menos fuerza y va fluyendo las cosas hasta que dejas de hacerle caso. Aquí en el párrafo 3, en el apartado 9, dice, aun en este mundo es posible oír solo esa voz y ninguna otra.
Al principio oímos dos voces, pero según vamos sanando mente, claro que es posible oír una sola voz. Oyes solo la voz del Espíritu Santo porque has decidido oírla. Entonces, cuando te surge otra cosa que no es amor, pues aquí al Espíritu Santo, que está deseoso de sacar toda la basura que tenemos, te lo va quitando una y otra vez. Te va quitando lo que te estorba, que no es amor, y con el tiempo tú vas oyendo una sola voz. Y eso es tan posible como que ya se hizo, porque el tiempo no existe. Pues efectivamente, a mí me pasó también otra experiencia hace tiempo, y era que, claro, cuando yo leí esto, me lo tomé de forma literal. Luego, con el tiempo, me di cuenta de que no es una voz literal. No es una voz como si alguien escuchara realmente una voz, hablarle, ¿no? Incluso una segunda voz, como nos dice aquí. No hay que tomarlo literalmente, sino que es un símbolo para que entendamos que hay alguien, un guía dentro de ti que te puede conducir y te puede ayudar en tu camino. Y también podemos escuchar una voz, pero no una voz literal. Cuando uno desee ser sanado, va a ser guiado. Y aquí podemos ya hablar de distintas maneras en las que se presenta el Espíritu Santo. Y también el ego. Siempre se presenta a través de pequeños impulsos, ideas que pasan por la mente, nuestra cabeza que se gira a mirar a no sé qué persona o acontecimiento que está pasando delante de nosotros. Hay muchas maneras en las que se manifiesta tanto el maestro como el ego. En mi caso, recuerdo yo que pues estuve un tiempo esperando a ver si alguna voz empezaba a hablarme. Era muy curioso porque claro, me lo tomé de forma literal y pues me pasé unos cuantos meses. No estaba tampoco obsesionado, pero de vez en cuando me acordaba y decía, bueno, no sé, si tengo que sanar algo más, si tengo que aprender algo que todavía no sé, si tengo que pasar alguna experiencia porque todavía se está interrumpiendo esa comunicación. No lo veía claro y era porque yo pensaba que tenía que ser una voz directa, ¿no? Y dije, bueno, yo sé que de alguna manera el Espíritu Santo se va a comunicar conmigo. Claro, en aquel momento no me había dado cuenta de que ya hacía mucho tiempo el Espíritu Santo se estaba comunicando conmigo. Solo que yo quería o pensaba o esperaba que fuera a través de una manera concreta. Y no tiene nada que ver con eso. Sí que estaba escuchando al Espíritu Santo, el ego también, a veces. Y me di cuenta de que no era exactamente una voz, sino al final la manera en que yo recibo los mensajes es en forma de claridad mental o imagen mental con la cual yo claramente veo lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Pero eso es una manera. Hay personas que le llega el mensaje a través de los sueños. Hay personas que le llega a través de ciertos mensajes que esa persona sabe interpretar bien. Por ejemplo, ciertas señales dirigidos concretamente hacia esa persona y los demás no lo ven. Hay otras personas que puede ser que reciban el mensaje escribiendo un libro, una historia o simplemente escribiendo un diario o pensamientos. Hay personas que simplemente hablando con los demás se escuchan a sí mismos decir ciertas cosas y lo cogen la idea. O enseñando el curso a los demás, uno acaba aprendiendo muchísimo. Hay muchas maneras en las que el Espíritu Santo se comunica. Entonces, cuando aquí estamos viendo la palabra voz, significa todas las formas por las que el Espíritu Santo te habla o se comunica contigo, siempre que primero hayas querido que eso sea así. Párrafo 4. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente, por lo que ahora necesitas una nueva luz. El Espíritu Santo es el resplandor al que debes permitir que desvanezca la idea de la oscuridad. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece y el reino de los cielos pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrá de él de nuevo, pero como no dispones de él ahora. Tú eres el reino de los cielos, pero permitiste que la creencia en la oscuridad se infiltrase en tu mente.
Bueno, la palabra clave de todo lo que acabo de leer es la palabra creencia. Ahí encerrado está el significado de todo lo que tenemos que aprender en este párrafo. Y no solo en este párrafo, sino en el curso completo. Porque la oscuridad es solamente una creencia, no es real. Entonces, la creencia en la oscuridad es lo que hace que se introduzca una idea equivocada en la mente y dé pie a todo lo que viene a continuación. La creencia en la oscuridad es la creencia en que existe la separación, la creencia en el miedo, la creencia en la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. El curso en otras partes te dice: tienes que colaborar para llevar la oscuridad ante la luz y no al revés. ¿Por qué no al revés? ¿Por qué no se lleva la luz a la oscuridad? Porque si una persona cree que hay que llevar la luz a la oscuridad, esa persona cree creencia. Esa persona cree que la oscuridad existe. Entonces, una de las grandes claves de este curso es que empezamos a darnos cuenta de que siempre tomamos por real algo que no existe. Cuando alguien tiene miedo, cree que la oscuridad existe y cree que pueden pasar cosas en esa oscuridad. Todo está basado en la imaginación, porque el miedo es una forma de imaginación. Todo está basado en la imaginación de tomar por real algo que no lo es. Cuando un niño pide que se deje la luz encendida para poder dormir, es porque piensa que estando la luz apagada, hay algo vivo alrededor que le puede amenazar de alguna manera. El niño no sabe que realmente no hay nada y por eso los papás y las mamás, pues para ayudarle un poquito a superar su miedo, pues a lo mejor decidan encender la luz un tiempo, luego al final acaban enseñándole que no hace falta y lo acaba superando. Pero los padres saben perfectamente que no hay ningún monstruo, no hay ninguna amenaza en esa habitación y que realmente no pasa nada. Pero internamente en la mente pasa exactamente lo mismo. Los adultos creemos que la oscuridad existe en cuanto que tenemos errores mentales que nos están quitando la paz y hay algo dentro de nosotros que no nos gusta. Como no nos gusta mirar ahí, lo que hacemos es mirar afuera, mirar al exterior. Por eso el ego está encantado en que sigamos mirando hacia afuera, porque así siempre nos mantiene alejados y nosotros colaboramos con él. Nos mantiene alejados de descubrir que en cuanto mires adentro no pasa absolutamente nada. No hay nada que temer, no hay ninguna amenaza sobre ti. No hay absolutamente nada más que 4 o 5 ideas equivocadas que solamente necesitan ser corregidas. Entonces, la oscuridad se lleva a la luz significa aquello que creías que existe, llévalo ante la luz y ahí verás que no hay nada. Porque la luz desvanece esa oscuridad o desvanece esa ignorancia o desvanece la creencia en que hay algo muy real y algo muy contundente que creo que ni siquiera Dios puede resolverlo. Pues eso es la creencia. Creer que es real. Entonces el resplandor del Espíritu Santo es esa luz que te permite, si tú lo llamas, que contemples cómo aquello que parecía real desaparezca. Eso es lo que dice en la línea 2. Suya es la gloria ante la cual la disociación desaparece. La disociación significa que creemos que ambos existen, tanto la luz como la oscuridad, donde solamente existe uno, y es la luz. Por lo tanto, la oscuridad la llevamos a la luz, ahí vemos que solo existe la luz, porque ahí vemos que no había nada, sino simplemente habíamos estado imaginando. Entonces, toda apariencia de separación interna
vuelve a unificarse solo desde el punto de vista de la conciencia, porque desde el punto de vista de la realidad nunca se separó, nunca se dividió, por lo tanto lo único que se produce es una unificación de la conciencia, o dicho de otra manera, una sanación de la mente o un despertar. Entonces, ahí es donde el reino de los cielos otra vez vuelve a ocupar el lugar que siempre tuvo, que siempre estuvo ahí, pero la oscuridad que creíamos que existía en forma de ideas equivocadas no nos permitía contemplar la belleza y la luz de ese reino. Estamos en ese reino aunque creemos que no estamos en él. Y creemos que no estamos en él porque creemos que estas nubes de tinieblas que parece que nos invaden nos parecen tan reales que no nos permiten contemplar la luz. Sin embargo, es todo pura imaginación. Gracias al maestro y al guía nos va a ayudar a día tras día ir sanando la mente e ir contemplando cómo la luz va aumentando cada vez más y la claridad mental se hace cada vez más evidente. Línea 4. Antes de la separación no tenías necesidad de dirección, pues disponías de conocimiento, tal como dispondrás de él de nuevo. Pero como no dispones de él ahora, no disponemos del conocimiento porque ya dijimos en su momento que pasamos de la percepción incorrecta a la percepción correcta, y cuando ya no necesitamos más guía o sanación en la percepción correcta, ahí es cuando volvemos a la experiencia del conocimiento. Pero ahora mismo no disponemos de ese conocimiento de forma directa, sino de forma indirecta, y ahora estamos en ese camino de entrar a ese conocimiento donde siempre hemos estado. Estamos en el momento donde podemos elegir de nuevo. Párrafo 5. Dios no guía porque lo único que puede hacer es compartir su perfecto conocimiento. Guiar entraña evaluación, ya que implica que hay una manera correcta de proceder y otra incorrecta. Una que se debe escoger y otra que se debe evitar. Al escoger una, renuncias a la otra. Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios. Dios no está dentro de ti en un sentido literal. Más bien, tú formas parte de Él. Cuando elegiste abandonarlo, te dio una voz para que hablase por Él, pues ya no podía compartir su conocimiento contigo libremente. La comunicación directa se interrumpió al tú inventar otra voz. Sobre el párrafo 5, es verdad, y cada parte del mensaje que hay en el curso es totalmente verdad, ya lo notaréis, porque es que cuando te dejas guiar por la mente correcta que viene del Espíritu Santo, te das cuenta que no hay ningún obstáculo y que tu paz es tu prioridad, porque no merece darle poder a una voz que hemos creado nosotros y no tiene sentido. Eso sí, la aceptamos, no la rechazamos, pero no nos identificamos con ella. Bueno, ya dijimos hace un tiempo que Dios solamente disfruta el conocimiento y no sabe nada acerca de percepción errónea, percepción correcta, evaluación, una manera correcta de elegir, otra manera incorrecta, una que se tiene que escoger, otra que se tiene que evitar. No sabe nada de eso. En el mundo de Dios solo hay una opción y es perfecta tal como es. No hay ningún tipo de error, ni confusión, o posibilidad de elegir o de confundirse, ¿no? Entonces, claro, la evaluación tiene que ver con la percepción. Nosotros, al inventar una voz, como dice ahí, nos metimos en la ilusión de creer que hay una segunda opción aparte de la única que hay, la única verdadera. Y en esa segunda opción, al haberla imaginado, pues ahora muchas veces no tenemos claro
cuál es la opción correcta. Para eso está el Espíritu Santo, como dice en la línea 4, ¿no? Elegir al Espíritu Santo es elegir a Dios, porque de las dos solo una es verdadera y la otra no. Y el Espíritu Santo tiene muy claro cuál es la opción correcta y nosotros en nuestro estado de confusión necesitamos una guía. Por eso comienza el párrafo diciendo que Dios no guía, lo hace su representante, que es el Espíritu Santo. Entonces, esta aparente separación, que nunca ocurrió, pero que creemos que es así, pareció interrumpir la comunicación directa y por lo tanto parece que necesitamos un intérprete o un traductor para que seamos guiados en la dirección correcta. Sí, es verdad, porque a mí me está pasando últimamente que cuando tengo cualquier situación límite y cuando tú te pones seriamente a profundizar en tu interior, lo ves con una claridad impresionante y ves que el Espíritu Santo te guía de la mano y te lo deja clarísimo, como una cascada de agua limpia. Y es verdad que yo últimamente me estoy viendo muy reflejada en esa parte, aunque la otra todavía sigue saliendo, pero es muy bonito entenderlo de esa manera y además comprobar que la verdad, que no hay otra, vaya. La verdad es que esa opción única siempre está entre nosotros y nosotros como nos metemos en ese lío de posibilidades, pues acabamos confundidos, pero es muy sencillo siempre volver al camino único que hay. Claro, porque si Dios está en todo lo que una ve, es porque Dios está en nuestra mente. Entonces, si está en nuestra mente, vemos a Dios en cada hermano que vemos la inocencia y el amor que somos. Y eso es precioso. Párrafo 6. El Espíritu Santo te insta tanto a recordar como a olvidar. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Como resultado de ello, hay ciertas decisiones que tienes que tomar. En el estado de santidad, la voluntad es libre, de modo que su poder creativo es ilimitado y elegir no tiene sentido. El poder de elegir es el mismo poder que el de crear, pero su aplicación es diferente. Elegir implica que la mente está dividida. El Espíritu Santo es una de las alternativas que puedes elegir. Dios no dejó a sus hijos desconsolados, a pesar de que ellos decidieron abandonarlo. La voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. Bueno, este párrafo es una consecuencia lógica de lo que se ha dicho en el párrafo 5. Como tenemos distintas opciones, de las cuales solo una es la verdadera y la que nos conduce a despertar, pues claro, estamos en una posición donde tenemos que elegir. Y en esa elección, pues normalmente todo se reduce a dos tipos de elección. Una elección es errónea y la otra elección es correcta. Dentro de la elección errónea, muchas veces parece que hay multitud de posibilidades o de opciones de elección dentro de lo que es un error. Pero cuando uno va aprendiendo a distinguir lo que es falso de lo verdadero, no se deja engañar y se da cuenta de que todo se reduce a dos posibilidades. Claro, aquí en el mundo, aunque haya muchas posibilidades diferentes, en realidad todas se reducen a una situación de opuestos, como dice en la línea 2. Has elegido estar en un estado de oposición en el que los opuestos son posibles. Pues en el mundo tenemos multitud de opuestos. Los ejemplos son casi inacabables. Porque claro, no tiene sentido ir analizando ejemplo por ejemplo, no acabaríamos nunca. Para eso tenemos a un maestro dentro, para cada vez que tenemos dudas sobre qué tenemos que elegir, pues ahí es donde somos inspirados. Mientras tanto, se nos está conduciendo a descartar lo que no vale para nada y estamos hablando de los obstáculos que nosotros mismos ponemos. Estamos aprendiendo a no poner más obstáculos para que
la respuesta del Espíritu Santo nos llegue con claridad. Entonces, aquí se nos dice, en el 5, que el poder de elegir es el mismo que el de crear, pero su aplicación es diferente. Claro, el poder de crear se basa en una situación donde no hay distintas posibilidades contrarias, sino que solo hay una posibilidad, y es la de expresar amor, compartir amor, crear amor. Solo hay una sola dirección. En el caso de elegir, no, porque está basado en la mente dividida. En el fondo sabemos que no lo está, sabemos que la mente no está dividida, igual que la idea de la separación no es real, pero creemos en ello. Y mientras creemos en ello, tenemos un problema. Estamos obstaculizando. Pero, en el momento que nos damos cuenta de que la mente realmente no es posible dividirla y que no tiene sentido pensar de esa manera, pues nosotros mismos, a la hora de abandonar todo lo que estorba, pues esa mente se va reintegrando todo desde el punto de vista de la conciencia, no desde el punto de vista de la realidad. En realidad la mente nunca está dividida. Pero desde el punto de vista de nuestra conciencia, de lo que es la unidad, sí. Bueno, y en la línea 8 nos dice que Dios no dejó a sus hijos desconsolados, lo cual quiere decir que no se les abandonó, porque en realidad la idea de abandono la tiene parte de esos hijos, parte de la mente del Hijo de Dios. Son ellos los que han creído en la idea de ser abandonado y Dios no tiene ni idea de lo que es eso. Dios siempre está donde está y somos nosotros los que hemos creído en tal idea. Por eso Dios siempre está disponible, nunca se ha ido a ningún sitio, está totalmente disponible y estamos totalmente atendidos y tenemos perfecta salida al lío mental en el que nos hemos metido. Entonces, hay perfecta solución al problema en el que creemos que estamos. Por lo tanto, sentirse desconsolado es solamente un sentimiento que puede tener un hijo de Dios porque cree en ello y porque no ha querido que los errores mentales dejen de estar ahí y por lo tanto la consecuencia de eso es que se siente desconsolado. Todos los sentimientos que nos quitan la paz es el final de una película donde empezó en ideas erróneas en la mente que todavía no han sido abandonadas. Por lo tanto, cuando uno quiere sanar, el consuelo vuelve otra vez porque es el camino hacia la verdad. En la verdad no hay nada que te pueda desconsolar, por lo tanto no tiene ningún sentido sentirse así. Y en la línea 9 dice, la voz que ellos pusieron en sus mentes no era la voz de su voluntad, en favor de la cual habla el Espíritu Santo. Es decir, la voz de esos hijos desconsolados es una voz diferente a la del Espíritu Santo y es una voz que es ilusoria, inventada y fabricada para que acabáramos desconsolados. Si en un tiempo nosotros pensamos distinto a la voluntad del Padre, hoy tenemos la certeza y la seguridad de que no hay más voluntad que la voluntad del Padre y de que en la voluntad de nuestro Padre está nuestra dicha, está nuestra felicidad. Tenemos la certeza de que seguro el Espíritu Santo nos lleva allí dejándonos guiar. Durante un tiempo recuerdo que yo decía, no hay más voluntad que tu voluntad, Padre. Tu voluntad es mi voluntad. Y hoy, pues así lo siento. Y lo sentimos también todos los compañeros. Sí, porque cuando le damos poder a esa parte errónea de la mente, que es el ego, creemos que nuestro padre nos ha abandonado. Y es una creencia errónea, porque es imposible que un padre abandone a un hijo, porque ellos nos aman incondicionalmente. Pues imagínate Dios a nosotros, es imposible. Párrafo 7. La voz del Espíritu Santo no da órdenes, porque es incapaz de ser arrogante. No exige nada, porque su deseo no es controlar. No vence, porque no ataca. Su voz es simplemente un recordatorio. Es apremiante únicamente por razón de lo que te recuerda. Le ofrece a tu mente el otro camino,
permaneciendo serena aún en medio de cualquier confusión a que puedas dar lugar. La voz que habla por Dios es siempre serena porque habla de paz. La paz es más poderosa que la guerra porque sana. La guerra es división, no expansión. Nadie gana en la batalla. ¿Qué saca un hombre con ganar el mundo entero si con ello pierde su propia alma? Si le prestas oídos a la voz que no debes, pierdes de vista a tu alma. En realidad no puedes perderla, pero puedes no conocerla. Por lo tanto, te parecerá que la has perdido hasta que elijas correctamente. En el párrafo 7, la voz del Espíritu Santo dice que no da órdenes. El ego sí, el ego chilla cuando siente ira, pero la voz del Espíritu Santo hay que querer escucharla. Voy a contar una experiencia en la que en un cierto tiempo no quiso escuchar. Vivía en una casa más bien grande y por circunstancias nos fuimos a vivir en una casa más chica y durante un cierto tiempo me revelaban de que era incómodo, de que no tenía sitio para poner cosas y bueno, yo no oía la voz del Espíritu Santo, continuamente protestando, como si hiciera falta un tiempo para adaptarme a la nueva casa. No. Muchas veces creemos que el origen de nuestra ira, de nuestro disgusto, está en el exterior. Y nada de eso es cierto. Absolutamente todo está en nuestro interior. Todo son creencias, todo son cosas nuestras, pero que están en la mente porque no hay otra cosa que la mente. Cuando ya quise escuchar al Espíritu Santo y no dar rienda suelta al ego, porque como dijimos más atrás del libro, que los juicios agotan y cansan. Y yo estaba ciertamente agotándome. Y ya digo, esto lo entrego. Hoy sé que cualquier casa, por pequeña que sea, te puedes adaptar y puedes ser feliz en la ilusión. Seguro puedes sanar mente y ser tan feliz como el primer hermano. Da lo mismo que en este mundo tengas muchas posesiones o tengas poco. La felicidad está en nuestro interior. Cuando de verdad quise entregar eso y dejar de protestar y dejar de sentir ira, pues el Espíritu Santo sacó la basura que tenía que sacar. Y yo empecé a sentir una felicidad en ese otro lugar que me vino pues maravilloso. Todo lo que me rodeaba era precioso. ¿Por qué entonces empezó a ser todo precioso y por qué todo era cómodo y por qué? Porque del interior me había sacado aquello que me estaba estorbando. El origen de nuestros disgustos nunca está en el exterior. Siempre es algo que llevamos dentro y nada más feliz en este mundo que corregir eso que nos sobra. Y que el Espíritu Santo, que saque la basura. La voz del Espíritu Santo no da órdenes porque es incapaz de ser arrogante. Cualquier persona podría pensar que el Espíritu Santo le pudiera estar dando alguna orden, pero es que claro, el mensaje es muy claro, muy directo y somos nosotros los que no tenemos las ideas claras. Y en ese sentido podemos interpretar que es un mensaje muy arrogante o que se nos está dando órdenes o que se está intentando controlar o que se está intentando lavar el cerebro, como se dice coloquialmente. Pues nada de eso es así. Es apremiante, como dice en la línea 5, únicamente por razón de lo que te recuerda. Te está recordando que te estás perdiendo a Dios, que es lo que más feliz te hace. Por lo tanto, cuanto más nos recuerde a alguien cuál es el camino de vuelta a casa, antes se disfruta. Y en ese sentido, la prisa, el apremiarnos, tiene que ver con el regalo que vamos a recibir a cambio, ¿no? Cuando alguien sabe que es algo muy maravilloso esperándote, si sabe que eso es así, está deseando ir en esa dirección. Claro, el Espíritu Santo lo sabe. Entonces, a la hora de elegir caminos, te ofrece el camino correcto, pero si nosotros elegimos otro camino diferente, Él se muestra sereno en ese momento.
porque sabe muy bien que en otro momento volveremos a elegir de nuevo. Sabe que en el fondo solo una cosa nos hace feliz. Por lo tanto, permanece totalmente en paz. En la línea 8 dice, la paz es más poderosa que la guerra porque sana. La paz es la ausencia de ataque y defensa. La paz es ese estado de serenidad que es continuo y deja de ser un estado. La paz es el hogar en el que vives, es el reino en el que estás. Y en este mundo la guerra, como dice en la línea 9, es división, significa que una parte lucha contra otra parte o con varias partes, todas las partes luchando. En ese sentido es una idea loca porque hace lo contrario de expandir. El amor en la realidad se expande, se extiende, se comparte y llega a todos sitios. Nadie gana en una batalla, por lo tanto, cuando aquí en el mundo intentamos obtener lo que sea, uno normalmente cuando lee esto piensa en cosas materiales, ¿no? Porque es uno de los primeros pensamientos que tiene el ego. Pero a la hora de querer obtener, hay millones de cosas que queremos obtener. Podemos querer obtener cariño, podemos querer obtener compañía, podemos querer obtener que se le escuche, ser el centro de atención, que los demás le juzguen a uno como uno quiere. Es decir, hay muchísimas expectativas que están basadas en el ego y eso está basado en la idea de obtener aquello que creemos que es muy valioso para nosotros. Pero ahí no ganamos porque estamos en una guerra contra nosotros mismos en pos de objetivos que no nos traen la felicidad. Por eso en la línea 11, y como hemos escuchado ese testimonio tan bonito de antes, ¿qué gana un hombre cuando está buscando o está en pos del mundo si con ello pierde su propia alma? Perder no se pierde literalmente, se pierde la vista, es decir, se deja de conocer. Uno deja de ser consciente y deja de experimentar todo lo que trae el reino de Dios. Por lo tanto, se pierde de vista significa que temporalmente deja de estar a la vista o dejamos de estar experimentando de manera directa. Pero eso es garantizado por Dios que vuelve. Te parece que lo has perdido hasta que vuelvas a elegir correctamente. Si vuelves a elegir correctamente, lo que parecía que se había perdido, vuelve de nuevo. Párrafo 8. El Espíritu Santo es tu guía a la hora de elegir. Reside en la parte de tu mente que siempre habla en favor de la elección correcta, porque habla por Dios. Él es el último nexo de comunicación que te queda con Dios. Comunicación que puedes interrumpir, pero no destruir. El Espíritu Santo es el vehículo mediante el cual la voluntad de Dios se cumple así en la tierra como en el cielo. Tanto en el cielo como en la tierra están en ti, porque la llamada de ambos está en tu mente. La voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Estos altares no son objetos, son devociones. Sin embargo, ahora tienes otras devociones. Tu devoción dividida te ha dado dos voces, y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres servir. La llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. La decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. A la hora de elegir, el Espíritu Santo es tu guía. Hemos dicho antes que cuando estamos en nuestra mente confundida, estamos en ego, creemos que hay opuestos y hemos puesto algún ejemplo de ello. Por ejemplo, en el mundo se cree en el bien y en el mal y se utiliza continuamente estas expresiones como reflejo de la confusión que tenemos y de la creencia en los opuestos. El Espíritu Santo nos enseña más bien qué es lo que te conviene. En lugar de decir esto es malo para ti, el Espíritu Santo lo que te enseña es qué es lo que más te conviene. Y no estamos hablando en términos de bien o mal, sino de lo que te conviene. Porque es nuestro guía. Él sabe perfectamente cuál es el camino más rápido para volver a nuestra felicidad. Él habla en favor de Dios
porque Él tiene la comunicación totalmente fluida y sin ningún tipo de interrupción. En nuestro caso no es así. Por eso todos los obstáculos que hemos venido a sanar, estamos aquí para sanarlos cuando aceptamos que eso sea así. El Espíritu Santo lo hace. Nosotros creemos que nos hemos separado de Dios. Por lo tanto, creemos que es posible destruir la comunicación con Dios. Dios diseñó un mundo totalmente perfecto en el que no puede haber fallo. Y en ese sentido, la comunicación nunca se puede destruir. Solo se puede interrumpir. Por lo tanto, se nos está enseñando que esa interrupción puede volver a ser interrumpida. Y eso significa que podemos elegir de nuevo, dejar de creer que lo que nos hace feliz es interrumpir la comunicación. El cielo y la tierra están en ti significa que uno no debe esperar despertar en el cielo cuando aquí no ha sabido despertar. Eso significa que cuando cualquiera de los hermanos, cualquiera de nosotros, quiere despertar en el cielo, tiene que aprender a despertar aquí en la tierra. Nadie puede despertar en el cielo mientras uno está dormido en la tierra. Eso significa que tenemos que aprender, y eso se hace eligiendo de nuevo y entregando al Espíritu Santo, tenemos que aprender a querer ser totalmente felices aquí y ahora. Mientras no deseamos eso, es imposible despertar en el cielo. La llamada de la felicidad, la llamada del amor, se encuentra en ambos, en el cielo y en la tierra. Y ambos están en ti, en tu mente. Desde el punto de vista de la elección, hemos dicho antes que solo hay dos posibilidades, aunque parezca que haya muchas diferentes. En realidad, todo se clasifica entre dos posibilidades. O bien estamos eligiendo en favor de Dios, o bien estamos eligiendo perdernos a nosotros mismos. Por lo tanto, la voz de Dios nos lleva siempre por una de las dos vías, y una de ellas es el camino directo. En la línea 6 dice, la voz de Dios procede de los altares que le has erigido a Él. Cada vez que un altar se erige, y eso se hace en forma de devoción, es decir, allá donde has puesto el valor, allá está el altar. Precisamente ese es el mismo mecanismo que utiliza el Espíritu Santo para que nuestra mente sea sanada. Lo que hace es enseñarnos a elegir de nuevo y eso significa dejar de darle el valor a aquellas cosas que pensabas que eran muy valiosas para ti y en realidad son obstáculos para la paz. Entonces, un altar es lo mismo que allá donde has puesto el valor. Si tú consideras que es importante para ti creer en el ataque, tú has puesto un altar al ego. Y en ese altar solo existe destrucción, solo existe separación, solo existe división. Afortunadamente, Dios ha previsto que no sea nada más que la paz lo que es real. Y el único altar que tiene sentido tener es hacia la paz. Por lo tanto, lo que estamos cambiando es nuestro sistema de valores, con lo cual el valor que le estamos dando a todo lo que nos rodea está basado en la idea de elegir de nuevo y en la idea de qué es lo que es mejor para mí. En ese sentido nosotros no tenemos que decidir nada porque es el Espíritu Santo el que nos guía. No tenemos que hacer ningún trabajo, solo tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos muestre cuál es el camino que tenemos que elegir. Y nosotros, con nuestra devoción, lo hacemos. Entonces dice en la línea 9, tu devoción dividida te ha dado dos voces y ahora tienes que elegir en cuál de los dos altares quieres servir. Línea 10, la llamada que contestas ahora es una evaluación porque se trata de una decisión. Claro, a la hora de elegir si queremos escuchar al Espíritu Santo o no, a la hora de elegir contestar a esa llamada, hay que hacer una evaluación. Y eso tiene que ver con la percepción. La percepción incorrecta en la que hemos tenido siempre. Y ahora estamos aprendiendo a evaluar o a percibir de forma correcta. Por lo tanto, decidir de forma correcta es ser consciente de que todo se trata de decisiones. Todo el curso nos lleva al punto de decidir.
¿Decidir qué? Pues muy simple. ¿Estás a favor de Dios? Lo cual significa, ¿estás a favor de que el Espíritu Santo retire los obstáculos de tu mente o no? Todo se clasifica en estas dos posibilidades. Entonces, se trata de una decisión. La decisión de que la paz vuelva a nuestra vida. Línea 11 dice, la decisión es muy simple. Se toma sobre la base de qué llamada es más importante para ti. O dicho de otra manera, ¿dónde pones el valor? ¿Qué es importante para ti? ¿Estás a favor de que el Espíritu Santo retire los obstáculos de tu mente o no? ¿Lo importante para ti es despertar lo antes posible en casa? ¿O la decisión más importante para ti es darle valor a cosas del mundo que en realidad no te hacen feliz? Pues sí, de lo que hemos leído en el párrafo 8, quisiera comentar que muchas veces cogemos ídolos en el exterior para llenar el vacío que tenemos porque creemos que estamos separados de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando no tienes la mente preparada y no está guiada por el Espíritu Santo, seguimos buscando ídolos a través del ego en el exterior, como ropa, chocolate, etc. Por eso a estas cosas nosotros lo llamamos ídolos, porque le damos poder a esos ídolos en el exterior. Pero cuando te das cuenta de que le damos valor a esas cosas, porque somos guiados por el ego, pues podemos elegir siempre de nuevo. Párrafo 9. Mi mente será siempre como la tuya porque fuimos creados iguales. Fue solo la decisión que tomé lo que me dio plena potestad tanto en el cielo como en la tierra. El único regalo que te puedo hacer es ayudarte a tomar la misma decisión. Inherente a esta decisión es la decisión de compartirla, pues la decisión en sí es la decisión de compartir. Se toma mediante el acto de dar y es, por lo tanto, la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Al decidirme por Dios, te mostré que es posible tomar esta decisión y que tú la puedes tomar. Y de hecho, la tomaste. La decisión en favor de Dios solo tiene una sola posibilidad. Simplemente que en el punto en el que estamos todavía, donde parece que estamos aprendiendo algunas ideas que parece que están lejos de nosotros, da la sensación de que es posible elegir otra cosa. Y temporalmente es posible mientras así lo decidimos. Pero realmente, como nuestra verdadera voluntad es despertar en nuestra felicidad, nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paz, despertar en Dios, como nuestra voluntad en realidad está ahí, en realidad solo hay una única posibilidad. Temporalmente estamos caminando por un camino donde parece que hay distintas posibilidades. Entonces parece que mientras en ese estado temporal uno está aprendiendo qué es lo que le conviene, parece que podemos decidir otra cosa. Y por lo tanto, así es, mientras así lo decidimos. Y mientras estamos en esa posibilidad y en esa opción, podemos demorar lo que es inevitable tanto tiempo como queramos. Pues esa decisión, que es la decisión en favor de Dios, es inherente, como dice la línea 4, a la decisión de compartir. Porque cuando nos damos cuenta de que esa decisión es la que más nos hace feliz de todas las que podemos tomar, va unida a esta idea, la idea de compartirla. Porque habla de la misma realidad. La realidad es, cuando decidimos en favor de Dios, también estamos decidiendo en favor de compartir. Por lo tanto, el gozo es tan grande cuando decides ese camino que no puedes pensar otra cosa que en compartirlo con los demás. Pues esa decisión en sí misma es
la decisión de compartir. No solamente es una decisión en favor de Dios, es que estamos decidiendo compartir. Línea 5 se toma mediante el acto de dar y es por lo tanto la única alternativa que se asemeja a la verdadera creación. Se toma mediante el acto de dar. Eso significa que parece que tenemos aquí dos opuestos, tomar y dar, o dar y recibir, pero en realidad no existen los opuestos. Por lo tanto, dar y recibir son la misma cosa. En el acto de dárselo a otra persona, que es la voluntad de compartir, al mismo tiempo lo estamos tomando. Porque como no hay división entre nosotros y nuestros hermanos, el acto de dar es recibirlo nosotros mismos. Por lo tanto, es una decisión que nos lleva a la conciencia de la unidad otra vez. Porque hasta ese momento estábamos en la ilusión de la separación. Y en esa ilusión de separación, dar y recibir son cosas contrarias. Y seguramente tenemos en este momento de confusión una tendencia o bien a querer tomar siempre o bien a querer dar sin querer recibir. Pues la decisión de ver, dar y recibir como una única unidad, donde no hay opuestos, es una alternativa que se parece mucho a la creación, porque en la creación todas las creaciones son compartidas y todo el mundo goza de la misma experiencia. 6. Yo soy tu modelo a la hora de tomar decisiones. Ese yo soy es nuestro hermano mayor que ya pasó por esta situación y nos está compartiendo la decisión que tomó. Todo lo que nos ha estado explicando hasta ahora conduce a darnos cuenta de que tenemos que ya tomar una decisión. Entonces él la comparte con nosotros, la decisión que nos libera totalmente y nosotros estamos en la posibilidad de elegirlo. Todo eso es en la apariencia, porque en realidad, fuera del tiempo, parte de nosotros ya lo hemos decidido y parte de nosotros da la sensación de que no. Pero como somos uno, en realidad no tiene sentido hablar de si la hemos tomado o no. Depende de qué parte de nosotros queramos mencionar. En realidad es inevitable que esa decisión sea tomada porque es voluntad de Dios y también es nuestra propia voluntad. En este curso, Jesús, el Espíritu Santo, nos da una información. Nos dice que podemos elegir de nuevo, nos hace conscientes de que no somos felices porque no estamos eligiendo a Dios, nos enseña cómo hacer esa elección y esa elección es la que más nos conviene. Y si esa información no la ponemos en práctica, pues volvemos a la rutina y nuevamente pues seguimos no siendo felices. Pues sí, estoy de acuerdo contigo, porque cuando un hermano se mete en una película que está basado en pensamientos erróneos de sí mismo que no es él, lo pasa mal, porque se olvida de quién es. Pero siempre, gracias al Espíritu Santo, como tú has dicho, le entregas esa situación y ese pensamiento para que lo corrija y te ayude a ver la situación correctamente a través de él. Porque en realidad es solamente un pensamiento que le damos poder. Elige de nuevo. Párrafo 10. Te he asegurado que la mente que decidió por mí se encuentra también en ti y que puedes permitirle que te transforme tal como me transformó a mí. Esta mente es inequívoca porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Tú eres la luz del mundo junto conmigo. El descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. El Espíritu Santo es la llamada a despertar y a regocijarse. El mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Nuestra jubilosa tarea es la de despertarlo a la llamada a Dios. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que, de lo contrario, la filiación no sería una.
¿Qué mejor vocación puede haber para cualquier parte del reino que la de restituirlo a la perfecta integración que le devuelve la plenitud? Escucha solo esto a través del Espíritu Santo en ti y enseña a tus hermanos a escuchar tal como yo te estoy enseñando a ti. Aquí, como siempre, en primera persona nos habla Jesús y nos asegura que es la misma mente la suya y la nuestra, y que tal como Él escuchó esa voz a la que siguió, a la que permitió que le guiase y que le transformase, también a nosotros nos puede transformar de la misma manera que lo hizo a Él. La transformación consiste en escuchar la verdad, en seguirla, en quitar todos los obstáculos que nos impiden que la luz nuestra interior salga. A eso se refiere hablando de la transformación. El ser siempre es y será siempre igual, como Dios lo creó. 2 dice: esta mente es inequívoca, porque solo oye una voz y contesta de una sola manera. Al principio nos puede parecer que oímos como mucho ruido, mucho mundo, mucha dualidad. Pues en este mundo puede ser escuchada esa única voz del Espíritu Santo, adiestrando la mente hacia la verdad, tal como la escuchó Jesús, la podemos escuchar nosotros, siempre que se lo permitamos, porque de esa forma escucharemos la verdad, únicamente la verdad. Tú eres la luz del mundo, dice en el apartado 3, junto conmigo. Jesús es la luz del mundo, también todos y cada uno de nosotros somos la luz del mundo. Nosotros podemos alumbrar al mundo con la verdad. Solo tenemos que dejar que los obstáculos que impiden escuchar la voz se quiten, se desvanezcan. Dejarán de hacer ruido cuando se lo permitamos. Apartado 4 dice: el descanso no se deriva de dormir, sino de despertar. Esto para mí tiene mucha gracia. En el mundo el cuerpo necesita descanso, entonces le damos sueño, duerme unas horas para luego poder seguir con el mundanal ruido, con el trajín del mundo. Bueno, pues la verdad es que la mente, que es lo que somos, lo que necesita es despertar. Entonces, cuando de verdad descansa, es cuando despierta. Descansa de juicios, problemas, de atrocidades, descansa de preocupaciones, de remordimientos. Despierta el ser que somos en verdad. En el 6, el mundo está muy cansado porque es la idea del cansancio. Es así por todo lo que he dicho. Te ahogas y te ahogas ahí en el vaso de agua porque te crees que no hay salida en este mundo. Entonces estás continuamente cansándote. Este mundo es el del cansancio. El reino de Dios es el reino del júbilo, del descanso, de la paz. El apartado 7 dice: nuestra jubilosa tarea es la tarea de despertarlo a la llamada de Dios. Es que Dios nos llama, y Dios nos llama a todos, no a los elegidos, no. Todos tenemos la llamada de Dios. De nosotros depende que queramos escuchar la llamada o no escucharla, de elegir el júbilo o elegir el cansancio, de seguir con el mundanal ruido o de despertar de él. Solo depende de nosotros. Apartado 8. Todos responderán a la llamada del Espíritu Santo, ya que de lo contrario la filiación no sería una. Claro que sí. Todos, tarde o temprano, todos estamos en el reino de Dios. Esto solo es un sueño. Y todos responderán a la llamada del Espíritu Santo. Pero Dios nunca nos dejó de su mano y estamos con Él. La filiación es una. Y tú no despiertas solo, y tu hermano tampoco despierta solo. Y todos estamos en el mismo reino de Dios. Pero si ahora, si en el presente, tú no escuchas la llamada, aunque esto ya haya pasado, pues vas a sentir el tiempo, valga la redundancia, más tiempo. Es decir, si no eliges el júbilo,
eliges el mundo. Si no eliges la libertad, eliges la opresión. De ti depende, de nosotros depende tener la felicidad o no tenerla. Sí, la verdad es que lo que nos pesan son los pensamientos. Es decir, cada vez que parece que algo del mundo nos agobia o que creemos que la causa de nuestro cansancio, etcétera, etcétera, cualquier sentimiento que nos quite la paz, en realidad eso no es nada más que una amiguita al lado de realmente lo que pesa dentro de nosotros, que son los pensamientos no corregidos. Y claro, de ahí se deriva la idea del cansancio. Y por otro lado, nos vuelve a recordar que el cielo está incompleto sin nosotros, no en sentido literal, porque entenderlo de forma literal sería pensar que nos hemos salido del reino de Dios, y eso es imposible. Pero sí que ya anteriormente hemos comentado que el canal de gozo y de comunicación a través de nosotros, al nosotros estar durmiendo y permitir nuestros obstáculos, pues Dios no puede disfrutar las cosas a través de nosotros. Por supuesto, a nadie le quita nada, porque él lo disfruta por otros canales. Pero a través de nuestro canal no. Ya dijimos que en el reino de Dios todo el mundo disfruta de todo. Y eso significa que si uno tiene el canal obstruido, igual que cuando vemos a, por ejemplo, un padre con su hijo o su hija, cuando ve que el hijo disfruta lo que él mismo disfrutó cuando era niño, pues se vuelve a reír porque recuerda cómo lo disfrutaba cuando era niño. Y disfruta ver a su hijo o a su hija disfrutando. Todo se incrementa porque el disfrute ya no es solo de uno, sino el ver al otro disfrutar es también un disfrute. A Dios le pasa lo mismo. Si nuestro canal está obstaculizado, pues ¿puede disfrutar de ello? Sí, pero no recibe doble gozo, ni triple ni cuádruple. En vez de 1.000.000 de gozos, pues recibe 999.990. Es un decir. Entonces, en realidad, Dios no está incompleto, pero sí es verdad que podría tener todo el gozo del mundo y nosotros, mientras queremos estar obstaculizando, pues no puede ser. Párrafo 11. Cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí para que te recuerde cómo sanar compartiendo mi decisión, haciéndola así aún más firme. Al compartir este objetivo, aumentaremos su poder para atraer a toda la afiliación y para restituirla nuevamente a la unicidad en la que fue creada. Recuerda que yugo quiere decir unión y carga significa mensaje. Reformulemos la frase. Entre comillas, mi yugo es llevadero y mi carga ligera. De esta forma, entre comillas, unámonos, pues mi mensaje es la luz. Wow, maravilla. Pues sí, la verdad es que la carga es muy ligera. Eso significa que realmente se nos pide muy poco. Todo el trabajo lo hace el Espíritu Santo y lo único que tenemos que hacer es estar dispuestos a que nos llegue todos los grandes beneficios que nos están esperando. Ese mensaje que aparece en la Biblia, ¿no? Mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Yugo, es decir, esa pieza de madera normalmente que une las dos cabezas de los bueyes o vacas u otro tipo de animal, pues une los dos. Y la carga que parece que el buey está tirando, en el mundo sí que es una carga muy pesada, pero ya hemos dicho antes que lo que nos pesan son los pensamientos. Aquí lo está diciendo en otras palabras, para que quede bien claro, quiere decir unámonos, pues mi mensaje es la luz. Cuando hemos hablado de la luz significa comunicación, la luz significa unión, la luz significa inteligencia y la luz significa mensaje. Las ideas viajan como la luz, de un sitio a otro, dentro de este mundo, claro, y viaja de una mente a otra. Entonces, yo soy la luz del mundo significa yo traigo un mensaje que te puede liberar de todos los errores y de todos los problemas mentales que tienes por dentro. El mensaje circula, las ideas viajan y la luz ilumina cada vez que queremos que la habitación quede iluminada. Entonces el mensaje viaja y siempre llega a la persona que está dispuesta a recibirlo. Y la persona que lo desea, el Espíritu Santo lo sabe de cada mente del universo, sabe que cada vez que alguien necesita o quiere o está buscando a Dios, ahí está el Espíritu Santo. Y el mensaje le llega a esa persona. Lo menos importante es los medios, ¿no? ¿Cómo ocurre todo?
la parte técnica o cómo en este mundo los mensajes están circulando. Eso es lo de menos. Nosotros aquí, mientras nos hemos despertado, le damos mucha importancia a eso, que realmente no lo tiene. Lo único que importa es querer ser representante del Espíritu Santo, dejándole que hable a través de nosotros. Y ese mensaje circula por todos sitios y llega de un sitio a otro. Toma la forma de extensión, porque es un símbolo de extensión, tal como en el reino de Dios se extiende a través de cada mente. Cada mente disfruta no solo lo que disfruta directamente por su propio canal, sino disfruta lo que recibe de todos los canales a los que está conectado. Por lo tanto, la unidad es lo único que existe y esa información, ese mensaje y esa luz y ese compartir y ese crear y ese gozo, todo eso circula por todos sitios y a la vez. Así que en este mundo, como dice en la línea 1, cuando te sientas tentado por la voz falsa, recurre a mí. Puedes decir, me gusta la idea de recurrir a Jesús. Puedes decir, me gusta la idea de recurrir al Espíritu Santo, recurrir al Maestro que hay en mí, el guía que hay en mí, no importa el nombre que le demos. Al final, simplemente por querer recurrir, tú eres escuchado. Y entonces ahí es cuando te puede llegar la idea clara de que puedes sanar la mente compartiendo la misma decisión que este guía nos está diciendo que tomó hacía mucho tiempo. Eso hace que se comparta y que sea una idea mucho más firme, la idea de ir juntos, de la mano. En la línea 2 dice, al compartir este objetivo aumentaremos su poder para atraer a toda la afiliación. Es que ocurre que no es que haya que hacer nada para atraer, es que la atracción es natural y no hay que hacer nada al respecto. Ocurre porque todo el mundo tiene una atracción hacia Dios, igual que tiene una atracción hacia la culpabilidad. La atracción hacia la culpabilidad la hemos vivido toda la vida, pero la atracción hacia Dios también está y se despierta cuando ese objetivo hay muchas mentes que están dispuestas a compartirlo y a seguir todos unidos en ese objetivo. Y así se restituye, como dice ahí, la consciencia o la experiencia de la unicidad. Es decir, one vision, una sola visión, unión. Párrafo 12. Te he pedido encarecidamente que te comportes tal como yo me comporté, pero para eso tenemos que responder a la misma mente. Esa mente es el Espíritu Santo, cuya voluntad dispone siempre en favor de Dios. El Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tu pensamiento y, consecuentemente, a comportarte como yo. El poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado, porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas, y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. En este párrafo 12, cuando dice el Espíritu Santo te enseña cómo tenerme a mí de modelo para tus pensamientos, nos damos cuenta cómo habla en presente y nos está diciendo que somos todos uno en la mente. Entonces solamente somos nosotros que limitamos cuando le damos poder al ego y no le hacemos caso a la mente recta. Y es imposible separarnos cuando somos los hijos perfectos de Dios. Aquí nos está diciendo que en esa unión de todos somos capaces de grandes cosas. Es ilimitado el poder que tenemos, ¿no? Y cuando está hablando aquí de que te comportes tal como yo me comporté, puede interpretarse de forma errónea. Y es que cuando uno termina todo el curso se da cuenta de que realmente el comportamiento viene solo una vez que la causa es rectificada, ¿no? La causa que está en el interior lleva un comportamiento en el exterior. En el mundo al ego solo le importa el exterior y le importa mucho el comportamiento, ¿no? Pero en realidad nosotros acabamos comportándonos tal y como
estamos en el estado de conciencia interior en ese momento. Si en ese momento uno cree en el ataque, a lo mejor en el exterior, en su comportamiento, manifiesta algún tipo de violencia. Entonces, claro, cuando ahí dice el comportamiento se está refiriendo a que cuando por dentro las mentes son sanadas, afuera en el exterior, el comportamiento puede ser hasta muy parecido al que tuvo Jesús en aquel tiempo, ¿no? Y ya vimos que ayudaba a mucha gente a salir de sus problemas mentales, les quitaba el sufrimiento, grandes obras en las que nos hemos fijado porque precisamente son obras del exterior. Toda la vida hemos estado pendientes de esa obra y hemos admirado y querido muchísimo la figura de Jesús, pero sobre todo fijándonos en esas cosas del exterior. Y eso tiene que ver con el comportamiento. Cuando uno termina el curso se da cuenta de que el curso no se centra en el comportamiento, sino en que la mente sea corregida. El comportamiento viene automáticamente a continuación. De esto también hablaba mucho Kenneth Warney. Entonces, esa mente uno es la que está dispuesta para todos y cualquiera se puede sumar a esa mente. Esa mente continúa ahí y siempre está ahí, más allá de lo que nosotros elijamos. Nosotros nos podemos sumar a esa mente y ser una voz más, y cuanto más voces somos, más cosas inmensas somos capaces de hacer. El exterior también es importante, claro, porque las personas que están durmiendo se fijan en el exterior, no se fijan en el interior. Y muchas veces, aunque lo importante no es lo que pasa afuera, como el que está medio durmiendo está muy pendiente de eso, pues evidentemente el comportamiento tiene que ir en la línea de lo que va adentro. Si adentro vamos sanando, afuera sale toda la luz hacia el comportamiento. Pero si nosotros nos dedicamos a predicar a los demás, cuando nosotros no nos aplicamos a nosotros mismos esa corrección de la mente, pues solamente somos predicadores religiosos, incluso fanáticos, puede ser, que solo están pendientes de ver la reacción que hay en el otro y lo único que quieren ver es su propio ego en la cara del de enfrente. Y en realidad por ahí no se llega a ningún lado, ahí ya no está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está que queramos sanar la mente interior y eso pasa al exterior de forma natural. Cuando uno se va haciendo maestro, más se va dando cuenta de que no tiene que estar pendiente del exterior, porque todo eso sale de forma natural, sola. Lo que juntos podemos lograr es ilimitado porque la llamada a Dios es la llamada a lo ilimitado. Hijo de Dios, mi mensaje es para ti, para que lo oigas y se lo transmitas a otros a medida que respondes al Espíritu Santo en ti. Y como dice la línea 4, el poder de nuestra motivación conjunta está más allá de lo que se puede creer, pero no más allá de lo que se puede lograr. Está más allá de lo que se puede creer porque precisamente son las creencias las que limitan la mente. Y por lo tanto, lo que se puede conseguir está mucho más allá de todos esos límites. Por eso nos cuesta mucho creerlo, porque está más allá de la misma creencia. Todo lo que podemos conseguir unidos está mucho más allá de todas las creencias que nos hacen pensar que eso no es posible. Por lo tanto, estamos en el camino de soltar esos límites, esas creencias, para darnos cuenta de las grandes cosas que nos están esperando. Y eso es cuando unimos la mente de forma conjunta en el mismo objetivo. Dice, el poder de nuestra motivación no está más allá de lo que se puede lograr, porque lo que se puede lograr está definido por el mismo objetivo, por la misma misión que tenemos. La misión que tenemos es que el mensaje se comparta entre todos y para eso tenemos que escuchar al Espíritu Santo. Entonces, cuando la mente se ha restaurado, ahí acaba ese poder porque ya no es necesario hacer nada más. Cuando ese poder es restaurado, te das cuenta de quién eres porque has corregido esa creencia de que estás separado de Dios, cuando nunca hemos estado separados de Él y lo tenemos todo. Claro, es una experiencia. Por mucho que lo contemos, incluso alguien pueda pensar qué maravilloso lo que están diciendo, me encanta. Realmente es una experiencia personal. Si la persona no lo experimenta, nunca se da cuenta de todo lo que significan estas palabras. Es decir, todo tiene que ser experimentado personalmente. Y ahí, entonces, las palabras ya no son necesarias.
nosotros lo podemos decir porque lo estamos llevando a nuestra vida. Entonces es una satisfacción muy grande porque es unidad total. Claro, no son palabras, son hechos.